Y en la otra cara de la moneda, desde acá del Palacio Presidencial en Santiago, el gobierno ha tenido una semana bastante movida, principalmente por lo que está en relación a la ahora ex ministra del Interior, Carolina Toa, quien dejó el gobierno precisamente para iniciar lo que podría ser su campaña presidencial de cara a las elecciones de noviembre de este año como rostro del oficialismo. Una carrera que se ve bastante compleja en el oficialismo, faltan definiciones, marzo va a ser en ese sentido el mes crucial para poder obviamente tirar líneas de las distintas tendencias, de las distintas alianzas oficialistas que están en este momento, que pretenden definir sus posturas y ver a quién estarían apoyando. Obviamente el gobierno tuvo que tomar medidas, el día martes fue una jornada bastante movida, dos reuniones que tuvo aún en ese momento ministra del Interior con el presidente Gabriel Boric para poder obviamente tomar la decisión para ver cómo se abordaba de forma comunicacional y finalmente para poder comunicar esta decisión y la forma de poder darla a la opinión pública acá en el mismo palacio, obviamente. Mucho revuelo, muchas corridas arriba, abajo por pasillos, muchos rumores, principalmente sobre quién sucedería a la ministra en su cargo. Finalmente, el ahora ex secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, fue quien tomó la posta de la saliente ministra Carolina Toá y juró ese mismo martes en la noche acá en el Palacio Presidencial, en el Salón Bombaras, que tradicionalmente se ocupa para estas ceremonias. Eh, Mucho revuelo, muchos saludos, despedidas, una Carolina Toá que acompañada por su familia se vio bastante emotiva, dando obviamente saludos, despidiéndose del presidente, despidiéndose de sus compañeros de gabinete y acompañado por su familia, se fue finalmente a pie, después de declaraciones a la prensa, a la salida de Palacio Presidencial, se fue caminando hasta la estación Moneda del metro para, junto con su familia, irse en este medio de movilización hacia su hogar, con la tarjeta que obviamente no tenía ella, la tarjeta VIP, sino que sería su hijo finalmente quien pagó por ella para poder volver a su hogar. Finalmente, obviamente, una posición ya como ya haciendo campaña de cara a las elecciones internas que se pretende hacer acá en el oficialismo. Todos quieren hacer primarias. El presidente Boric ha sido bastante enfático al respecto. Si bien alabó la postura, la carrera, lo que fue el trabajo de Carolina Tovar en el ministerio, finalmente dijo que las primarias debía ser la forma en la cual el oficialismo debía definir su rostro presidencial de cara a las elecciones de noviembre de este año. Situación también que se ve ahora bastante despejada luego que la expresidenta Michelle Bachelet finalmente, antes de partir de Estados Unidos, definiera no participar en esta carrera presidencial, dejó de lado sus aspiraciones, de un silencio bastante ruidoso, por decirlo de una forma, que mantuvo durante todas las vacaciones de enero a febrero, mientras los partidos oficialistas pedían que se definiera al respecto. No tomó decisión, se habla mucho ahí de los tiras y afloja, eh, la baja que tenía Carolina Tobar, las opciones que marcaban las encuestas, mientras Bachelet decía hacer mucho ruido, o sea, hacer campaña, estaba marcando ya entre el tercer y segundo lugar en las encuestas semanales que se iban conociendo. Sin embargo, también las críticas que fueron surgiendo tanto al interior del oficialismo por este tema de no dar una postura, no definirse respecto a la posibilidad de ser candidata, y también críticas que surgieron en redes sociales, especialmente en el periodo de un nuevo recuerdo lo que fue el 27F, en la cual hubo muchos ataques en redes sociales contra la expresidenta, contra la postura. Fue una situación que fue monitoreada por el círculo interno de la expresidenta y finalmente se vio que iba a haber una evaluación negativa en cuanto a la postura, a la figura de la expresidenta. Quizás no quiso terminar de hipotecar el capital político que todavía mantenía la presidenta después de todo lo que ha utilizado los años anteriores para poder mantener la unidad del oficialismo, y decidió finalmente bajarse esta opción y dejar el camino abierto para que se definan al interior del oficialismo de la forma que obviamente esté inconveniente, en este caso lo que se está hablando de primarias, la figura que finalmente postulará a la presidencia este año. Como decíamos, al interior del oficialismo ya suman muchas caras. Tenemos ya obviamente Carolina Toá, que es la que se perfila ya como una figura bastante potente, pese a que en las encuestas, como decíamos, no ha marcado todo lo que se podía esperar, y eso obviamente tiene dudas en diversos sectores. El socialismo democrático, especialmente el Partido Socialista, no está del todo convencido de apoyar a la candidata del PPD, pero obviamente estamos en esta, como decíamos, definición de muchas reuniones que va a haber, muchos ampliados que va a haber este mes de marzo en las distintas tiendas. Así ya tenemos a Carolina Toá, del PPD, Dao Miosis del Partido Liberal, Jaime Mulet del Partido Regionalista Verde, mientras que en el Partido Comunista todavía está esa ambivalencia entre las posibilidades de la ministra del Trabajo, Janet Jara,
y también Daniel Jadwe, que pretende aún, tiene la posibilidad o la opción de iniciar una segunda carrera hacia el señor presidencial, a pesar de que su situación judicial lo tiene ahí bastante en veremos, pero todavía está abierto, tiene todavía bastante respaldo al interior del partido, así que el mismo Partido Comunista y esta misma jornada el presidente Lautaro Carmona volvió a reiterar que se debiera esperar a la definición del comité central para poder ver finalmente a quién van a apoyar, cuál va a ser la carta presidencial y poder obviamente acudir también a estas primarias del oficialismo que todos los sectores están obviamente apoyando y lo cual ya definitivamente va a ser por lo visto ya la forma en la cual van a definir su rostro presidencial. Otras opciones presidenciales, recordemos, son José Antonio Castro del Partido Republicano, Evelyn Matei, la gran carta de Chile Vamos de la derecha opositora en este momento, ahí también obviamente asoma, Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, que también ha tomado bastante fuerza en las últimas semanas principalmente, el partido también ya consiguió su reconocimiento en el Cervera, así que está pujando, está en una posición de fuerza para poder obviamente captar opciones y también en la oposición se está viendo de qué forma van a poder finalmente definir si van a ir estas tres opciones o van a haber algunas primarias o algunos encuentros, algunos pactos para poder ver cómo van a definir en definitiva su rostro presidencial, ya sea a la primera vuelta en noviembre o a la posterior segunda vuelta, que se debería obviamente hacer concesiones, hacer alianzas para ver cómo se enfrentarían las eventuales cartas. Y otras cartas presidenciales, no olvidemos también a Alberto Undurraga, que ya inscribió su opción interna por parte de Democracia Cristiana, bueno, Democracia Cristiana que no tiene intenciones, por lo menos lo han dicho hacia las cámaras, de ir a algún tipo de alianza, algún tipo de pacto con el Partido Comunista. No tiene esas intenciones, por lo menos de buenas a primeras, pero quizás una carta que sea distinta, como una posible Carolina Toda, por poner un ejemplo, la democracia cristiana podría finalmente llegar a algún tipo de acuerdo para bajar su opción de Alberto Undurraga y finalmente optar a la carta del oficialismo de cargas presidenciales. Siempre se mantiene este tira y afloja, obviamente, entre los dos partidos que han sido bastante antagónicos en los últimos años en situaciones y posturas políticas, pero finalmente, obviamente, va a tener que esperarse de aquí a marzo, abril, cómo se define esto para poder ver cuáles son los apoyos. Y otras cartas, obviamente, que tenemos también dando vuelta, que no podemos olvidar, Eduardo Artés, del Partido Comunista Acción Popular, proletaria, perdón, también busca llegar nuevamente al Palacio de la Moneda, ya está iniciando su campaña, ya ha dicho que va a postular. Hay que ver también cómo se define su postura y su avance, probablemente lo veamos nuevamente en la papelera presidencial en el mes de noviembre. Y también del Partido Ecologista Verde, Félix González, que también, si bien es del sector progresista, no pertenece al oficialismo, también tiene sus intenciones de postular a la presidencia, pero como hemos dicho en las veces anteriores, falta bastante todavía para definir quiénes finalmente van a ir a esta definición. No olvidemos también dentro del oficialismo el Frente Amplio, que tiene una postura absolutamente abierta, no tiene una carta definida. Todavía esperan que la posibilidad de que el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, pueda finalmente salir de su cargo actual como alcalde de Maipú para poder postular, pero alcalde, digo, Bodanovich no tiene las intenciones de renunciar, lo ha dicho en forma repetida, sin embargo se mantiene este tira y afloja. Habría que esperar en las próximas semanas también cómo se puede definir esta situación, si finalmente Bodanovich, que es una de las cartas emergentes del Frente Amplio, del oficialismo en general, finalmente decide dejar su cargo en la alcaldía o finalmente declina y el Frente Amplio va a tener que buscar otra posibilidad o finalmente quizás prestar su apoyo a alguna de las cartas del socialismo democrático, pero son situaciones que vamos a tener que ver en las próximas semanas, cómo va evolucionando esto y obviamente ahí podremos tener ya una visión más clara de cómo se presentará la papeleta presidencial finalmente para las elecciones del mes de noviembre. Ahora, para próximo 11 de marzo, entrando ya en otro tema, el gobierno ya esté preparando un nuevo aniversario desde que asumió el poder, pero también preparando en mentis lo que va a ser, cómo se va a desarrollar su último año de gobierno. Está tratando de apurar también, obviamente, establecer y poder tener bastante ya más conversados con el oficialismo y quizás también teniendo puentes con la oposición de lo que es su hoja de ruta este último año. Va a ser complejo, obviamente, porque tenemos todo el tema presidencial, hay muchas presiones de ambas partes, hay mucha discusión, hay muchos temas que quizás el gobierno le va a costar sacar adelante, en temas de seguridad, en temas del aborto, que ha mantenido, obviamente tratando de aumentar la discusión en torno al tema. Supuestamente el mes de diciembre iba a haber alguna novedad, finalmente no se pudo sacar adelante la opción de presentar un proyecto ya propiamente tal, sigue la discusión compleja, se ve difícil que pueda avanzar un tema de aborto
libre, legal, pero sí, el gobierno sigue insistiendo en aquello para poder, obviamente, poder sacar adelante esta situación. Otro hecho que sucedió esta semana fue la visita del presidente de Alemania acá a Chile. Se reunió con el presidente Boric el día miércoles, una reunión que se tuvieron acá en el Palacio de la Moneda, donde los principales temas fueron con una dignidad, con el anuncio que había hecho el lunes el gobierno, el Ejecutivo, respecto a la expropiación de algunos de los terrenos de Colonia de Dignidad de la región del Maule, para poder quedar obviamente relacionados con recuerdos, con sitios de memoria de derechos humanos, cosa que viene avanzando durante varios años en cuanto a discusiones. Para el gobierno zanjó el tema y ya puso en marcha una situación que se venía ya negociando desde hace mucho tiempo. No, el oficialismo obviamente lo causó bastante buena impresión, la oposición han quedado relativamente en silencio con el tema, pero dando quizás ya una, por decirlo de una forma, la bendición de que esto siga adelante, porque hay una situación que ya está zanjada de una u otra forma. Es un tema que tiene que quedar obviamente a consideración de recuerdo de los hechos que sucedieron en dicho lugar, que ya están reconocidos en todas partes, y respecto al cual el presidente de Alemania dijo que iban a seguir apoyando esta situación para que no se olvide, para que se continúe un sitio de memoria, que esto no se vuelva a repetir. Otro de los temas que abordaron los presidentes fue también lo de la guerra de Ucrania, la invasión rusa al lugar, a este país europeo que ya lleva 3 años, que cumplió el 24 de febrero pasado, y que toda la situación se ha visto absolutamente revuelta con todas las decisiones que ha tomado el gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump respecto al apoyo inesperado por lo total y amplio que está entregando a Vladimir Putin, el presidente ruso, para que saque adelante todas sus exigencias respecto a Ucrania. El presidente Boric volvió a ser taxativo en el sentido de que apoyaba absolutamente a Ucrania, apoyaba absolutamente la condena a Rusia por esta guerra de agresión, y Alemania también estuvo de acuerdo en esta situación. El gobierno alemán, recordemos que la jefatura de gobierno también está en este momento en etapa de transición respecto de las últimas elecciones que llegaron a la victoria del CDU en Alemania, un partido de centro derecha que está en un gobierno que está en este momento en formación, pero que las nuevas autoridades que podrían eventualmente llegar al poder ya han mostrado una postura bastante abierta en pro del rearme alemán y el rearme europeo, y también de apoyar a Ucrania en su defensa contra Rusia y dar todas las garantías para la existencia, para que Ucrania no sea avasallada por esta avalancha de exigencias tanto de Vladimir Putin como de Donald Trump, que tienen obviamente el mundo geopolítico de pies a cabeza revuelto, y estamos obviamente esperando cómo se va a definir las próximas semanas. Y ya tenemos finalmente este fin de semana que se celebra una nueva conmemoración del 8M, el Día de la Mujer. Se esperan diversas manifestaciones, actos, marchas en el centro de Santiago, en diversas partes del país, una conmemoración que se espera que sea pacífica, que recuerde lo que es el movimiento femenino, la lucha y los logros que han alcanzado, y también luego con mucho que queda por alcanzar en estos derechos que obviamente requiere el mundo femenino en la lucha, una lucha que está obviamente cimentada y que tiene obviamente mucho por delante, pero que ha alcanzado mucho en estos momentos. Y veremos también cómo se desarrollan estas actividades el fin de semana, donde el gobierno también tiene sus cosas que decir, aparte de muchos movimientos ciudadanos que están obviamente preparados para poder manifestarse en forma pacífica para esa jornada. Eso es todo acá desde el Palacio Presidencial. El periodista Mario está ahí de Infogate para La Otra Cara de la Moneda.